Y de esta manera muy rápido y fácil hemos llegado aquí al centro de Cracovia y sobre todo la forma más barata que existe en transporte público en bus. 1,50 hemos gastado por trayecto. Guapuris viajeros, bienvenido a tu canal de Kecil en Polonia y el día de hoy video excitante. Sí, y es que te voy a mostrar cómo llegar al centro de Cracovia, aquí donde nos encontramos. Al fondo tenemos el castillo de Wawel, uno de los más impactantes en Cracovia. Y te voy a enseñar cómo llegar en autobús, que es la ruta más económica. $1,50 es todo lo que vamos a gastar por trayecto. Así que si quieres ahorrar en tu próximo viaje a Cracovia, quédate hasta el final del video porque te voy a revelar todos los secretos de la ruta. Así que ven, Guapuris, acompáñame en esta aventura. El Aeropuerto Internacional Juan Pablo II Bališ de Cracovia está ubicado a unos 11 kilómetros desde el centro de la ciudad y la forma más económica para llegar es a través del transporte público, específicamente del autobús, que te lo voy a mostrar paso a paso cómo hacerlo. Así que, Guapuris viajeros, manos a la obra, ven. Para llegar al centro de Cracovia desde el aeropuerto tienes muchas opciones, incluso en autobús hay muchas rutas. Todo va a depender hacia dónde te dirijas. En esta ocasión escogimos la ruta de Rondo Grunwaldzkie, que es la más cercana al castillo de Wawel, pero también existe otra ruta de autobús que te deja en la estación central de autobuses y trenes, que ese video por supuesto lo tienes aquí. Vete a ese video y ahí encontrarás cómo llegar hacia esa ruta. También puedes hacerlo mediante tren, que nosotros hicimos el trayecto de ida y vuelta en tren que llega hacia la estación central de autobuses y trenes. Y por supuesto, fíjate, aquí también tienes ese video de cómo hacer el trayecto en tren. La estación central de autobuses, este es el centro de Cracovia. La estación central de autobuses y trenes queda aquí mismo, pero del otro lado. Son más o menos como unos 2 kilómetros para llegar a la estación, porque hay que atravesar todo el centro. Así que, como te lo dije, todo va a depender de dónde esté tu hotel ubicado o hacia dónde quieras ir. Muy bien, Guapuris viajeros, y comenzamos nuestra aventura para descubrir cómo vamos a llegar hacia el centro de Cracovia utilizando el autobús, que es la ruta más barata. Nos encontramos aquí en el aeropuerto de Cracovia, estamos en la parte de adentro. Esto es lo primero que tú vas a ver cuando llega tu avión. Vas a salir desde este lado, desde las puertas. Da igual por qué puerta llegues, porque este aeropuerto es muy pequeño. Vamos a simular que nosotros hemos llegado y vamos a salir hacia la calle por cualquiera de las puertas, pero ya te voy a demostrar cómo vamos a ubicar dónde encontrar ese bus. Entonces, una vez que ya tú vienes caminando hacia aquí, es muy fácil. Desde que te deja el avión hacia la propia calle, son alrededor de unos 40-30 pasos. Y fíjate tú, aquí a mi espalda ya nos encontramos en la calle. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez que sales aquí en la calle, vas a mirar hacia la izquierda o a la derecha. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es este puente que ves aquí. ¿Ves el puente que está ahí? Pues ese puente va a ser nuestro punto de referencia. Prácticamente es la última parada. Fíjate tú, si el puente te queda a mano derecha, vienes desde allá, o sea que tendrías que caminar a la mano derecha hacia aquí. Fíjate, damos la vuelta y aquí, de hecho, ese bus que está allí, ese es el 300, el que nosotros vamos a utilizar para ir hacia el centro. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de montarnos en el autobús, tenemos que comprar el boleto. Y el boleto se compra muy fácil. Lo puedes comprar adentro del autobús o puedes comprarlo justo aquí donde tenemos estas máquinas aquí a mi espalda. Aquí puedes comprar el boleto. Yo no voy a comprar el boleto porque ese video ya lo tengo. Vete aquí, mira, justo aquí tienes cómo comprar y cómo validar el boleto. Porque si te fijas, una vez que nosotros llegamos aquí, el autobús no tiene torniquete, no tiene absolutamente nada. Es decir, puedes entrar y tienes que tener muchísimo cuidado porque si no validas el tiquete, te pueden poner una multa muy grande. Así que ya lo sabes, por aquí vete a ese video para que veas cómo validar el tiquete. Ahora, se me acaba de ir el bus, pero no te preocupes. Este bus tiene una frecuencia de cada 30 minutos está pasando. De hecho, en el día pasa un poquito antes, pero póntelo en la cabeza, cada 30 minutos es la frecuencia que dura el bus. Vamos a tardar unos 26 minutos desde aquí del aeropuerto hacia el centro, hacia nuestra parada que es Rondo Grunwaldzkie.
El único dato que sí te debo de dar es que cuando compres el boleto, fíjate, aquí tienes de 4 zloty y 6 zloty. Compra el de 6 zloty porque el trayecto hacia el centro son de 26 minutos y el boleto de 4 zloty es para 20 minutos, entonces no te va a alcanzar. Así que recuerda, compra el de 6 zloty para 60 minutos, que con ese es suficiente, es $1.50. Ahora, si lo que quieres es llegar hacia el centro, pero en tren, no te preocupes, Guapuri. Mira, aquí tengo un video tutorial completo para que vayas a ver cómo llegar al centro de Cracovia mediante tren, que también va un poquito más caro que el autobús, pero sí, también funciona. Fíjate aquí, acaba de llegar el autobús y allí tienes ya cómo hemos comprado el boleto y ahora tenemos solamente que entrar y validar nuestro tiquete. Recuerda que eso lo tienes en el video, cómo comprar y validar el tiquete. Así que yo simplemente voy a entrar, ya yo tengo mi tiquete comprado y lo tengo validado. De hecho, lo validé con una aplicación. También por aquí te dejo un video para que cuando estés aquí en tu estadía bajes esa aplicación y compres los tiquetes y los valides por la aplicación, que es muchísimo más fácil. Así que Vapor, yo me voy a sentar, voy a esperar que el bus salga y son solamente unos 26 minutos para que lleguemos al centro de la ciudad y te voy a mostrar entonces un poquito del trayecto. Son solamente alrededor de 6 a 7 paradas. Cuando entres al bus no te olvides de validar tu boleto. Vamos a pasar por varias paradas. El trayecto es bastante cómodo y puedes disfrutar del paisaje mientras te diriges al centro de la ciudad. Si vienes sin internet, no te preocupes porque el bus cuenta con una pantalla donde te va indicando el trayecto y el nombre de las paradas que vienen a continuación. Recuerda que la de nosotros se llama Rondo Grunwaldzkie. Ya estamos en el centro de Cracovia y próximo a llegar a nuestra parada. Y de esta manera muy rápido y fácil hemos llegado aquí al centro de Cracovia y sobre todo la forma más barata que existe en transporte público en bus. 1.50 hemos gastado por trayecto y estamos aquí en el centro. Desde aquí puedes disfrutar desde el casco antiguo, un paseíto por el casco antiguo que te va a caer bastante bien. Y luego para regresar es muy fácil, ya desde aquí de Rondo Grunwaldzkie. Hola. Ves que en Cracovia te reciben con las manos abiertas, te tratan bien, la gente le gustan los turistas, le gusta que la gente venga a pasear, así que pues ya lo sabes, por aquí nos vamos a quedar y entonces ahora lo que tenemos que hacer es regresar después que pasen tus vacaciones, eso sí, primero hacia el centro para que disfrutes un poco y luego, ahora sí que se acaban tus vacaciones, regresar hacia el aeropuerto de Cracovia. Guapuris viajeros, ya que nos encarguemos de tus vacaciones y que tu estadía aquí en Cracovia sea toda una experiencia, desde la recogida en el aeropuerto, desde reserva del hotel, reserva con los guías turísticos, reserva a los lugares más importantes que debes visitar aquí en Cracovia, todo lo que necesites para que tu estadía sea todo un sueño. Eso por aquí, mira, aquí tengo un correo para que nos escribas y por supuesto te enviaremos una cotización, eso sí, ajustada a tu presupuesto. Mientras vamos a seguir descubriendo a ver cómo vamos a viajar en transporte público hacia el aeropuerto, ida y vuelta, la forma más barata que existe, $1.50 por trayecto. Vamos, Guapuris. Bien, Guapuris viajeros, como has visto, llegar aquí al centro de Cracovia por $1.50 sumamente fácil. Ahora, si quieres regresar hacia el aeropuerto, es muy sencillo. Simplemente tienes saludos. Simplemente tienes que buscar esta ubicación, Rondo Grunwaldzkie. ¿Recuerdas el castillo de Babel? Bueno, el castillo de Babel lo tenemos justo aquí atrás de nosotros y es esto que puedes ver aquí, deja que pase el tren. Ahí tenemos el castillo de Babel, aquí está Rondo Grunwaldzkie y te vas a encontrar enfrente este edificio. Y enfrente de este edificio tienes otro edificio colorido. Cuando encuentras este edificio a mi espalda colorido, vas a buscar esta parada exactamente que tengo yo aquí. Y en esta parada dice el bus 300 y justo aquí es donde te tienes que parar a esperar el bus. A mí me pasó un dato, yo estaba esperando aquí pero yo no sabía que los buses también pueden transitar por donde están los rieles de los trenes y yo me la pasé aquí dando vuelta buscando como 20 minutos y el GPS me decía literalmente aquí, pero yo no lo podía creer, me decía aquí no es, aquí pasan solamente los trenes, pero no, pues es justo aquí donde vas a ver que pasa el bus 300. De hecho, si vienes aquí en las paradas están los números de todos los buses que pasan, así que ya lo sabes, solamente te paras aquí, compras tu tiquete, aquí tienes la maquinita expendedora de tiquetes, te la muestro, no todas las paradas tienen estas maquinitas, pero bueno, justo aquí en Rondo Grunwaldzkie tienes la maquinita y eso sería todo, compras ahí el tiquete, dentro lo validas y en 26 minutos estarías en el aeropuerto. Y una vez que ya terminan tus vacaciones, aquí llega el bus 300 y este es el que tendrías que tomar para ir al aeropuerto, así que nosotros vamos a abordar este, aquí nos vemos.
tocamos el botón aquí, compras aquí o en la parada y eso sería todo. De aquí nos vemos, son 26 minutos, son alrededor de 7 paradas para llegar al aeropuerto. Bueno, guapuris viajeros, y exactamente 26 minutos han pasado desde que agarramos el bus y terminamos nuestro trayecto de ida y vuelta. Hemos utilizado la ruta, como ves ahí, el número 300 que te deja en Rondo Grunwaldzki. Así que ya lo sabes, espero que te haya gustado estos tips que te he dejado para que llegues al centro de ida y vuelta y que tu viaje aquí a Cracovia sea totalmente placentero. Ya lo sabes, déjame por aquí abajo tus comentarios si realmente este contenido te ayudó. Like, compartir, suscribir. Y fíjate, por aquí tienes algunos otros videos que puedes ver que te van a encantar y te van a ayudar para tu estadía aquí en Cracovia. Así que guapuris, gracias y nos vemos en la próxima aventura.